¿Listo? Bueno, doctor Gregorio El Hash, ya después de erradicadas estas objeciones, ¿cuál es el paso a seguir aquí en el Congreso con este tema? En primer lugar, se deben tramitar en sesiones ordinarias a partir del 16, que cae sábado. Enseguida, publicarlas en la Gaceta Oficial para cumplir el principio de publicidad. Luego, el presidente podrá nombrar una comisión accidental de la plenaria, integrada pluralmente de preferencia, para que se encargue de estudiar, conocer y presentar un proyecto de informe ante la plenaria del Senado. Radicado y publicado este informe y debidamente anunciado con anterioridad, empezará la discusión y al final se votará. Cuando se vote, dependiendo de cuál es el sentido de la decisión, habrá que tomar uno u otro camino. ¿Hay algunos plazos específicos para que se dé esa votación en la plenaria? ¿Cuándo tendrían que estar revisadas esas objeciones? Hay una sola indicación de un plazo máximo, que es que las objeciones máximo se pueden demorar lo mismo que se demora el trámite de la respectiva ley. Es decir, si es sobre una ley ordinaria, los 2 años para hacer una ley ordinaria. Si es estatutaria, como este caso, 2 periodos para tramitar también las objeciones, pero no hay un mínimo, solamente un máximo. Y en este caso, doctor El Hash, ¿cuáles son los escenarios que hay? Es decir, explíquele a la gente cuáles son los escenarios que hay, porque la gente no entiende. Dicen, llegaron las objeciones, pero ¿qué puede pasar? Bueno, entonces pasémonos a una hipótesis de que el Senado aprobó las objeciones, las encontró fundadas, es decir, le da la razón al gobierno. Y la Cámara de Representantes hace lo mismo en el mismo sentido, entonces hay que rehacer el texto porque habrá cambios y de nuevo enviarlo a sanción presidencial. Tiene el mismo plazo, 20 días, y si por alguna razón el presidente de la República no sanciona en ese plazo esa ley ya con las objeciones introducidas, entonces lo hace el presidente del Senado. Si la decisión de una Cámara no corresponde a la otra, es decir, son divergentes, hay contradicción, el artículo 200 de la Ley Quinta ordena que debe archivarse el proyecto. Si se introducen cambios en el entendido de que se aceptan las modificaciones, pero se cambian los textos de la ley, ahí surgen también 2 escenarios. Esa parte nueva que no conoció la Corte Constitucional debería eventualmente ir a control de constitucionalidad, que es el que hace la Corte, pero como son producto del incidente de la objeción, que son esencialmente por razones políticas de conveniencia, la Corte Constitucional no conoce temas de conveniencia, sino temas de constitucionalidad, entonces allí tampoco habría la obligación de que vaya a ese control, que no se hizo porque esas normas no estaban, y simplemente pasa de nuevo a la sanción presidencial. Doctor El Hash, ¿pero podría abrir el debate sobre puntos distintos a los que está objetando el presidente Iván Duque? Los congresistas son libres de discutir lo que ellos a bien tengan. Las objeciones son apenas un tema que seguramente, como hace parte de un cuerpo mayor que es la ley estatutaria, 153 artículos, entonces va a resultar la concordancia y las discusiones se van a extender más allá de lo que digan las objeciones. En caso de que haya criterios distintos entre Senado y Cámara, ¿usted dice se hunde el proyecto, o sea, se hunde la totalidad del proyecto o se hunde solamente los puntos que fueron objetados? La letra del artículo 200 de la Ley Orgánica del Funcionamiento del Congreso dice: se archivará el proyecto. Es decir, no da opciones, según está escrito, a una interpretación más laxa, más elástica, y por lo tanto se estaría ante el escenario de sacrificar la gran mayoría de la ley que no tuvo objeciones y que ya fue revisada por la Corte por unos pocos artículos en los que no hubo acuerdo en la decisión de cada Cámara, y habría que archivarlo todo. Y en temas de números, doctor El Hash, ¿qué mayorías se necesitan acá? ¿Simples, cualificadas? ¿Cómo es este tema? La norma exige mayoría calificada. Esa mayoría calificada, según la Constitución y según la Ley Quinta, también se cuenta con base en los integrantes de la corporación. En el Senado son 108, en la Cámara son 172. A partir de esas cifras, que son los integrantes, se establece entonces la mitad más 1, y esa es la votación mínima que deberá tener la decisión por el sí o la decisión por el no. Pero no se quitarían, por ejemplo, el caso de Iván Márquez, de Aida Merlano, ¿esos votos igual se contarían? A la norma habla de integrantes, no de actuantes ni de presentes,
Y el Senado está integrado por 108 senadores y la Cámara por 172 representantes. Doctor El Hashi, usted sabe que hay una técnica legislativa que es retirarse de los recintos para desintegrar el quórum. Si no hay un quórum, ¿se da como negada la objeción? Si las votaciones repetidas no dan ni para el sí ni para el no, no alcanzan para 55 votos al menos por el sí o por el no, en 2 oportunidades también se archiva porque no hay decisión. La norma establece eso, que para decidir se necesitan esas mayorías. Luego, cuando no se tienen esas mayorías, debe entonces entenderse que no hubo decisión y queda allí el proyecto para someterlo de nuevo a otros eventos de votaciones. Y cuando... Corta ahí, es que hay otro evento, ¿verdad? Tranquilo, pasa nada. Se archiva cuando... ya cuando hay empate. Y un tercer evento de archivo puede ser cuando hay empate. El artículo 135 es específico al determinar que si hay 2 empates se entenderá archivado. Entonces son varias eventualidades las que pueden conducir a esa misma situación. Perfecto. Ahora, yo